Bueno, sigamos entonces. Continuando con lo que veníamos explicando, que era el tema del espectro de línea de fuerza de las cargas, vimos de una carga positiva, que eran líneas radiales hacia afuera, y vimos de la carga negativa, que eran líneas radiales hacia el centro, ¿sí? También tenemos el espectro de línea de fuerza, por ejemplo, de lo que se llama un dipolo. Un dipolo, ¿sí? Es un sistema de dos cargas, llamémosle Q1 y Q2, ¿sí? Una negativa y la otra positiva, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer el espectro de línea de fuerza? Deberíamos colocar un punto en cualquier zona que rodea a ellos, ¿sí? Y vamos a ver que hay dos fuerzas en dos direcciones. Una, por ejemplo, como en ese punto vamos a colocar una carga de prueba positiva, ¿sí? Porque siempre las cargas de prueba son positivas. ¿Qué pasa con la carga negativa que está próxima, que es Q1? Va a haber una fuerza de atracción a lo largo de la línea que los une porque tienen distintos signos. Y con respecto a la carga positiva, a lo largo de la línea que los une, va a haber una fuerza de repulsión, es decir, que va a ir dirigido en sentido opuesto. Si uno compone vectorialmente estos, ¿sí? Digamos, podríamos ponerle fuerzas producidas por la carga 1, F1, y esta fuerza producida por la carga 2. Si componemos vectorialmente así, por el método paralelogramo, vamos a tener que en este caso la fuerza resultante de la acción de las dos cargas va a ser esta la fuerza resultante, y como sabemos el campo eléctrico también es paralelo, tiene la misma dirección que la fuerza resultante. En otros puntos como este, por ejemplo, que está más próximo a Q2, ya va a haber una relación, digamos, inversa, al revés de la anterior. Es decir, si acá ponemos una carga positiva, como va a estar más próxima, digamos, Q2 a lo largo de la línea que los une, ¿cierto? Va a haber una fuerza de repulsión porque va a estar más frente a más, ¿sí? Y va a ser relativamente grande porque están cerca, ¿sí? En cambio, a lo largo de la línea que los une, digamos, con el otro, con la carga negativa, ¿sí? Va a haber una fuerza de atracción que va a ser más pequeña porque está a mayor distancia. Entonces, componiendo, sería, llamémosle producida la carga Q1 F1 y producida la carga Q2 F2. Componiendo vectorialmente, vamos a tener, sería así y así, ¿sí? Donde se intersectan, tengo la resultante de estas dos, que sería la fuerza resultante, ¿sí? Que es paralela al campo, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber una serie de líneas, ¿sí? Que si uno la grafica así, vamos a tener una especie de espectro de este tipo, así, que va cambiando la dirección de la línea, ¿sí? Así, digamos, acá sería prácticamente horizontal, ¿sí? Horizontal, después se empieza a inclinar, ¿sí? Así, así, así y así. ¿Qué pasa? Si uno uniera todos los orígenes de esos vectores, bueno, este está un poco elevado, nos daría lo que se llama el espectro de línea de fuerza o de línea de campo, ¿sí? Que en este caso vemos que es una línea que va, es la carga positiva, ¿sí? Y fíjense que normalmente apuntan por este lado, es decir, que apuntan hacia la carga negativa, ¿sí? Si uno en todos los puntos del espacio hace lo mismo, le va a dar una especie de espectro de esta forma, ¿sí? Que son varias líneas, ¿sí? Que se van haciendo cada vez más cerradas hacia afuera y más abiertas hacia adentro, ¿sí? Después ya prácticamente no se cierran, ¿sí? No se cierran, sino que quedan abiertas, que se llama el espectro de línea de fuerza, ¿sí? Bien, entonces que van dirigidas de la carga positiva hacia la negativa, ¿sí? Bien, este espectro de línea de fuerza, por un lado, tiene que ver primero la dirección del campo. El campo siempre, o la fuerza, es siempre tangente en cada punto es de forma tangencial. Y además hay que hacerlo a la gráfica de tal manera que haya muchas líneas en la zona próxima a lo largo de la línea que lo une, porque la densidad de línea por centímetro cuadrado me da una idea de la magnitud del campo. Cuando mayor cantidad de líneas pasen por una superficie o área de 1 centímetro cuadrado, quiere decir que el campo es más denso y el valor del campo es más alto. Porque, por ejemplo, uno que esté casi en la misma distancia, pero más alejado de la línea del centro, vamos a ver que entran menos líneas por centímetro cuadrado. Eso nos dice que la magnitud del campo a lo largo de la línea que nos une es mucho más alta que la magnitud del campo hacia afuera. También tenemos el caso de dos, este se llama dipolo, y también el caso de
dos cargas del mismo signo, pueden ser dos positivas o dos negativas, que en ese caso, a diferencia de esto, tienden a irse abriéndose las cargas, ¿sí? Es decir, a medida que se van acercando, así se van abriendo, y ya vamos a ver en una gráfica ahí cómo se van, digamos, trazando esas curvas. Acá tenemos el ejemplito, ¿sí? Acá, por ejemplo, están las creadas por una carga positiva única, son del centro, radiales hacia afuera. Una carga negativa única, radiales hacia adentro. Ahora, acá está repetida de vuelta, la positiva única hacia afuera, y acá hay un dipolo, el dipolo carga negativa y positiva. Y vemos que tiene el aspecto de línea de fuerza como el que habíamos indicado allá, ¿sí? Que salen del polo positivo y van hacia el negativo, y que las líneas de fuerza o de campo son tangentes en cada punto a las líneas de fuerza. Y este es el caso de dos cargas del mismo signo que tienden a abrirse las líneas en lugar de cerrarse como en el caso anterior. Eso sería en cuanto al espectro del campo, ¿sí? Ahora pasamos a ver otro concepto que es el concepto de potencial, ¿sí? El concepto de potencial. Bueno, ¿cómo se define el potencial? ¿Sí? Tomamos, por ejemplo, una carga positiva que, como dijimos, crea un campo a su alrededor, ¿sí? Las curvas equipotenciales, ¿sí?, son en un punto que está a una cierta distancia, ¿sí?, que rodea la carga con el mismo radio va a ser un poquito más parejo, ¿sí? Vamos a tener que, en cualquier punto de eso, ¿sí?, vamos a tener que el vector campo eléctrico es el mismo. Y si el vector es así, ¿cierto?, en cada punto, si trazamos una línea que pase a todos los orígenes, se llama curva o superficie equipotencial, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el potencial? Porque crea una especie de acción si yo trajera una carga positiva, una acción de repulsión. Entonces, para entrar en un punto que tenga un cierto potencial, ¿qué se considera? Se considera que hay que hacer un trabajo, porque nosotros venimos con una carga positiva y unitaria, Q de un culón o un microculón, la traemos desde el infinito haciendo una especie de fuerza en contra del campo, porque el campo lo repele hacia afuera. Entonces nosotros hacemos una especie como si fuera una compresión de un elástico hasta que llegamos hasta acá. El trabajo que hicimos para traer una carga de prueba positiva y unitaria desde el infinito hasta el punto considerado, llamémosle P, es el potencial. Se indica con la letra B y es trabajo por unidad de carga, en este caso carga de prueba, ¿sí? Repito entonces, el trabajo que hay que hacer para traer una carga del infinito hasta el punto considerado. La unidad en que se mide el potencial se obtiene dividiendo la unidad del trabajo, que normalmente debe caerse en Joule o internacional, y la carga en Coulomb. Joule sobre Coulomb se dio en llamar voltio, eso es equivalente a un volt, ¿sí? Entonces, normalmente el potencial nunca se presenta solo, porque por ejemplo, si uno ve un toma corriente, ¿cierto?, que tiene normalmente dos polos, ¿sí?, dos entradas, va a ser uno positivo y el otro negativo, es decir, que el potencial va a haber que hacer una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo se define la diferencia de potencial? Pues es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que considero dos superficies concéntricas, por ejemplo, una A, el punto A, y otra el punto B, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Ya no está en el infinito la carga, sino que la carga positiva y unitaria de prueba está limitada en esta zona. Yo está en B y la quiero llevar a A. Entonces, el trabajo, ¿cierto? Es decir, la diferencia de potencial delta de B, entre A y B, o también se llama B sub AB, es el trabajo que hay que hacer para llevar la carga desde A hasta B, dividido en una carga de prueba, ¿sí? O sea, que normalmente lo que nosotros medimos es la diferencia de potencial entre dos puntos, y también se expresa, digamos, en voltios, ¿sí? En voltios. Bien, ¿qué otro concepto importante? Tenemos el concepto de lo que es, digamos, lo que sería potencial, la fuerza electromotriz, ¿sí? La fuerza electromotriz, ¿sí? El potencial es lo que genera el movimiento de las cargas, ¿sí? Pero, ¿qué aparato genera eso, cierto? Son los aparatos llamados que generan fuerza electromotriz. Es decir, que la fuerza electromotriz, a ver, estaba por acá, ahí. La fuerza electromotriz es
una fuerza que puede generar un potencial, es decir, que es capaz de producir el movimiento de las cargas. Normalmente, ¿qué se hace? O sea, la FEM, o fuerza electromotriz, es un potencial generado por un aparato que puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Existen diferentes dispositivos, ¿sí?, que generan FEM, generadores de FEM, generador de FEM. ¿Cuáles son, por ejemplo? Tenemos, si digamos es continuo, si la corriente es continua, tenemos en el caso de las pilas y las baterías, ¿sí? Pilas y las baterías. En el caso de la corriente alterna, tenemos los grupos electrógenos, motores, ¿sí? Motor de corriente, motores, ¿sí? De corriente alterna, ¿sí? También se llaman alternadores y ¿cómo se llama? Los generadores o motores generadores, ¿sí? Entonces, para que genere un aparato, normalmente lo representamos nosotros como una especie de pila o batería con solamente dos electrodos. Si ponemos como si fuera el electrodo positivo, que es el más largo, y el electrodo negativo. Este es un dispositivo que puede generar una diferencia de potencial, o sea, hacer moverse a las cargas. Ese dispositivo, ¿sí?, puede ser una batería, puede ser una pila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace una batería? Transforma energía química en energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué hace en el caso de una pila en forma similar, ¿sí? Entonces, el circuito mínimo, ¿cuál es? Tenemos el aparato generador de fuerza electromotriz que genera la FEM, tenemos la resistencia y cada vez que hay un generador hace circular una corriente que va desde el electrodo negativo al positivo. Vamos a ponerlo acá con rojo, ¿sí? Por adentro del aparato generador de corriente va de menos a más, la corriente viene por acá que es I, circula por el circuito y pasa por la resistencia R y vuelve nuevamente al aparato generador y vuelve a hacerlo circular permanentemente. Esta resistencia se le llama a cualquier aparato consumidor de corriente. Si los cables normalmente son de sección tan pequeña que se considera que prácticamente no tienen mucha resistencia. En cambio, la resistencia está representada por aparatos de la casa, por ejemplo, televisores, heladeras, radios, etcétera, ¿sí? Computadoras, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que hace una especie de trabajo, que lo vamos a ver acá mejor, el trabajo que hace el aparato que genera la fuerza electromotriz, ¿sí? La fuerza electromotriz genera un trabajo diferencial de B sobre los portadores de carga diferencial de Q, y para obligarlo a ir del punto de menor potencial, que es negativo, al punto de mayor potencial, que es positivo, ¿sí? Y se hace para entenderlo mejor, se hace la comparación mediante lo que se llama un símil gravitacional, algo parecido pero más sencillo de entender. Por ejemplo, suponemos que sea una superficie ligeramente inclinada donde hay bolas de billar que al estar inclinadas se van a desplazar y van a ir cayendo por la pared vertical. Y una vez que caen, si bien caen con la aceleración de la gravedad para que sea parecido al movimiento de los electrones que se mueven a velocidad constante, se le coloca agua en un tubo con agua para que más o menos se desplace a una velocidad progresivamente constante, y una vez que lleguen al piso, ahí es donde interviene el aparato generador que lo hace, le crea la energía necesaria para elevarlo del piso a la parte más alta. Lo que haría una persona al levantar la bola de billar, eso lo hace el aparato. Eleva el potencial de un valor muy bajo, prácticamente cero, hasta el valor de la tensión de fuente que tiene el aparato, que puede ser 12 voltios, por ejemplo. Esa es la función que tiene. ¿Y cómo se define? Como trabajo sobre carga. Es decir, que nosotros tenemos que lo que es la fuerza electromotriz, o ¿cierto?, también es un trabajo sobre carga, solo que se lo hace a una rapidez tan veloz que es en forma de diferencial, en forma de derivada, porque da a lo largo del tiempo, digamos, la variación, ¿sí? Bien.